aprovechar de saludar al doctor Rodolfo Castro Claros, que es abogado especialista en materia familiar. Y vamos a hablar de un tema que nos parece pertinente en esta coyuntura, porque hemos visto muchas cosas que están sucediendo, doctor, en el sentido de llegar a extremos, por ejemplo, por no pagar una asistencia familiar. Hemos visto el caso de Santa Cruz, que lo mencionábamos de manera interna. Pero, ¿qué podemos decir al respecto? Vamos a hacer una introducción para la siguiente nota, por favor. Acompáñenos. Ahorita vamos a enfocarnos en cómo decirle que nos vamos a divorciar. Tranquila, solo hay que decirle la verdad. Hijo, nos vamos a divorciar. Desde los años 90, cuando las leyes empezaron a facilitar el divorcio y las sociedades dejaron de condenarlo, se inició un caótico cambio global. En el mundo ya hay cada vez más divorcios y menos matrimonios, y Bolivia no es la excepción en esa tendencia. Digo que los índices son muy altos últimamente, sobre todo porque la existencia de matrimonios muy jóvenes. Realmente hay que tener suerte para encontrar una pareja que le complemente a uno, ¿no? Y lo principal sería educar a los padres primero, ya para cuando se casen tengan esa misma educación. Pero debemos enfocarnos en dos principales factores que, según un especialista, tiene... Los hijos no solo son el fruto de las satisfacciones personales, sino de la vida misma de la pareja. Sin embargo, existen madres que los usan como armas de chantaje. No tenemos que buscar el ser el policía bueno y el policía malo, sino el ser unidos como padres. Te estás divorciando como pareja, perfecto, así lo decidiste, pero no vas a poder romper el lazo de padre que tienes. Evitemos cuando estemos separándonos, divorciándonos, de hablar mal del papá o de la mamá de nuestro hijo, porque recuerden que es su papá, es su mamá. ¿Tú qué harías si hablan mal de tu madre? En Bolivia, el divorcio se da cada día. Lamentablemente, los hijos son los que sufren con las acciones de los padres, y estas separaciones provocan que el hombre o la mujer abandonen el núcleo familiar o que sean impedidos de verlos. Pero eso no significa que nosotros vayamos a dejar de ser tus padres nunca. Y quiero que sepas que tú no tienes nada que ver en esta decisión que hemos tomado como pareja. Nos vamos a divorciar. Ya sabía. Ahí está esa introducción. Bueno, nos quedamos con una parte, en realidad, porque hablamos de la asistencia familiar, pero también hay que hablar de la guardia y custodia de los menores cuando se disuelve una familia. Doctor, un gusto saludarlo, doctor Rodolfo Castro. César, un placer estar en tu programa y presto para absorber temas relacionados a la asistencia familiar y a la guarda. Primero, doctor, hay que mencionar lo siguiente. Lamentablemente, datos que se conocen en los registros civiles, por cada matrimonio existen 2 divorcios en nuestro país. Es decir, es una realidad. Y es muy triste saber que sucede esto. Pero ¿qué pasa con esos hogares que se han disuelto, esas familias que se han disuelto? Muchas llegan a un acuerdo transaccional, otras quedan con muchos rencores y problemas, y los que prácticamente pagan todo eso son los hijos. Doctor, hablemos de la asistencia familiar, cuando ya se ha consolidado un divorcio, cuando ya ha llegado a un acuerdo transaccional. ¿Qué dice la norma sobre asistencia familiar? Claro que sí, César. Es necesario hacer un preámbulo para hablar los temas relacionados a la asistencia familiar y hacer mención que el año 2014 se ha promulgado esta ley denominada Código de las Familias, ¿no? Donde dentro de sus principios se ha tratado de resumir temas relacionados a la asistencia familiar. Justamente, en ese entendido, la conceptualización de la asistencia familiar se refiere a que es un conjunto de obligaciones que cubre en dinero o en especie, que cubre las necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda de los beneficiarios, y también puede ser solicitada por las mujeres en estado de gestación e inclusive por las personas que tienen una discapacidad física o una incapacidad mental, César. ¿Y en el caso de los varones? En el caso de los varones, en este caso pueden solicitar cuando, por ejemplo, una persona tenga una discapacidad física, puede solicitar de acuerdo al grado de parentesco, ¿no es cierto? Por ejemplo, un progenitor puede solicitar a su hijo una asistencia familiar. ¿A su expareja? A su expareja. La madre del hijo. Siempre y cuando que estén casados y se demuestre fehacientemente que existe una discapacidad física o mental, sí se les puede otorgar una asistencia familiar. Pero no son muy comunes estos casos. No son muy comunes, sí. Ahora,
A ver, pasan muchas cosas. Cuando ya se disgrega una familia, hay un divorcio, los hijos son el tesoro más preciado, tanto por el padre o por la madre. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mamá se niega a la visita del padre al niño? Justamente, César, una innovación de esta ley, de este Código de las Familias, es que se ha insertado en un artículo la denominada revocatoria de la guarda. Es decir, frecuentemente las madres utilizaban a los hijos como un medio de chantaje, coacción, para conseguir recursos económicos. Si no me das la asistencia, no te dejo ver a la niña o al niño. Y es por ese motivo que la revocatoria de la guarda expresa que cuando la progenitora no permita ver por 3 veces consecutivas al hijo, escuchen esto, y esta es demostrada mediante una institución que en este caso sería la Defensoría de la Niñez, mediante una visita supervisada, entonces el progenitor puede solicitar la revocatoria de la guarda, ¿no es cierto? Pero el progenitor que ha sido víctima, digamos, de esa negación por 3 veces, tendrá que demostrar aquello. Tendrá que demostrar, y es por eso que solicitamos, ¿no? Ante el juez, ante el incumplimiento de las visitas de manera regular, solicitamos una visita supervisada ante la línea 156, dependiente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Y se puede revocar esa tenencia? Es decir, no me deja ver a mi niña durante 3 veces, el juez puede decir, bueno, señor, ¿usted se hace cargo del niño? Conforme lo establece la norma, se tendría que revocar, pero en la práctica no es tan sencillo llegar a este tema, considerando que estamos hablando de niños que están acostumbrados de cierta forma a vivir con sus progenitoras, ¿no es cierto? Y al incumplimiento de estas 3 visitas, pedimos la revocatoria, sacan una resolución y tendría que pasar la guarda a favor del padre, pero llegado el momento, los menores, por la costumbre que tienen con sus madres, con la mamá, se rehúsan. Entonces volvemos a ingresar a lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la asistencia familiar? ¿Qué mecanismos señala justamente el Código de Familia y este código actualizado con relación a los padres que incumplen con la asistencia familiar? Bueno, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, este código ha ampliado las sanciones y los medios coercitivos para lograr que los progenitores puedan cumplir con la asistencia familiar. Uno de los más comunes es que se puede solicitar el mandamiento de apremio. Por otro lado, como nueva innovación en este código se ha insertado, por ejemplo, el arraigo de los progenitores que adeudan una asistencia familiar, o inclusive el descuento por planilla de sueldos hasta el 40% del salario, o también se puede solicitar el embargo de los bienes inmuebles si es que tuviese. Una persona, una esposa o ex esposa o la madre de los niños puede denunciar, basta que no se cumpla una vez con la asistencia familiar, ¿o qué prevé el código? La asistencia familiar, la ley 603 nos expresa, ¿no?, en uno de sus artículos, que la asistencia familiar corre a partir de la notificación con la demanda, cuando existe un proceso de asistencia de por medio, o cuando existe un acuerdo transaccional desde la firma del acuerdo transaccional. Entonces, el progenitor está obligado a hacer los depósitos de manera mensual. Caso contrario, de que no lo realice los depósitos, se puede solicitar una liquidación, aprobación y orden de pago y mandamiento de apremio, que se lo puede hacer de manera mensual. Pero la ley no especifica si no ha asistido 2, 3 meses, no dice cuánto. No especifica, pero se lo tiene que realizar de manera, especifica que se debe hacer los depósitos de manera mensual. Mensual. Pero basta entonces que uno no haga. Haya incumplido el mes, no. Puede denunciar. Puede solicitar la liquidación, aprobación y orden de pago y mandamiento de apremio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el juez o la juez determina el tiempo de visita, los horarios de visita, los días de visita de un papá a la menor o al menor? ¿Qué pasa cuando ese papá no cumple, no va? ¿Se puede revocar esa disposición? Cuando
Bueno, en nuestro medio existen muchos padres irresponsables que no cumplen con el derecho de visitas, ¿no es cierto? Para cuyo efecto esta ley ha previsto también una sanción al respecto, ¿no es cierto? Y es que las madres, ante el incumplimiento del derecho de visitas, puede solicitar la suspensión de las mismas, ¿no es cierto? Demostrando obviamente Que no mediante cumple, una que- visita supervisada, ¿no es cierto? Que el progenitor no cumple regularmente y que esta falta o esta carencia prácticamente causa un daño emocional al niño, ¿no es cierto? Volviendo al tema de la asistencia familiar, ¿qué dice la ley? ¿Cómo debe ser la asistencia familiar por hijo? ¿Cuánto debe ser la asistencia familiar por hijo? Y si se cumple. Es otra innovación del Código de las Familias, César. Anteriormente se fijaba la asistencia familiar en sumas demasiado mínimas, inclusive se fijaba 50, 100 bolivianos. Es por eso que en este código se ha implementado un artículo donde se establece que el mínimo que se debe fijar como asistencia familiar es el 20% del salario mínimo nacional, que actualmente equivale a 424 bolivianos cuando existe un solo hijo. Cuando existe más de un hijo, el juez debe verificar dos parámetros muy importantes, ¿no? Que son la capacidad económica y la necesidad económica del beneficiario, ¿no? Claro, por si ponemos un ejemplo, si un padre tiene 5 hijos y es el 20% del salario mínimo nacional, y se desfasa más del 20, ¿no? Considerando que el salario mínimo nacional actualmente asciende a la suma de 2.124 bolivianos, obviamente haciendo un cálculo, si por hijo se fija 424 bolivianos, sobrepasa, ¿no? Sobrepasa. Y el padre queda prácticamente sin... Entonces el juez tiene que ver, de tratar de ser dos aspectos muy importantes, ¿no? equilibrado. La capacidad y la necesidad, es decir, se debe demostrar cuánto gana mensualmente un progenitor, ¿no es cierto?, mediante boletas de pago, otros mecanismos que demuestren su capacidad económica, y se debe demostrar cuánto necesita el beneficiario mediante pruebas objetivas, ¿no es cierto? Entonces son dos parámetros importantes que la autoridad jurisdiccional en materia familiar debe tomar para poder fijar la asistencia familiar. ¿Qué recomienda como especialista, doctor, a aquellas personas que probablemente están en esta circunstancia? Bueno, yo les recomiendo y quiero recalcar que desde la promulgación de esta ley, su espíritu ha sido que los procesos de asistencia familiar se resuman se acorten en cuanto a los plazos, ¿no es cierto? Es decir, tramitar un proceso de asistencia familiar no es un tema complejo, pero lastimosamente existen muchos colegas abogados que por sacar dinero y ganar más plata lo vuelven complejo, ¿no? Y a causa de eso hay muchas madres de familia que abandonan los procesos, ¿no? En el Alto, por ejemplo, a causa de que por el mal asesoramiento de los abogados y por los malos tratos que sufren por los funcionarios públicos, estos prefieren dejar sus procesos pendientes sin considerar que ese proceso puede terminar en un mes y medio aproximadamente. Pero está la norma que los ampara y los protege. Hay que buscar otro asesoramiento. Es decir, no hay que dejarse intimidar ni por funcionarios ni por la chicana de algunos abogados. No dejen sus procesos pendientes. Gracias, doctor Rodolfo Castro Claros, abogado especialista en materia familiar. Así que no había sido tan sencillo. El código es claro, las sanciones también. Para papá que incumple, para mamá que incumple. Gracias, doctor. César, antes de despedirme, solamente quiero pedir a todas las madres que han sentido la vulneración a sus derechos, me visiten o me llamen al 735-41208 y estoy presto para resolver sus problemas en materia familiar, y no solamente para las madres, sino también para los padres, quienes no pueden ejercer su derecho de visita. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros, amigos. Bueno, Jessica, ¿Jessica está ahí? Aquí estoy. ¿Escuchó? Escuché. Ah, muy bien. Yo No lo también. necesito todavía, pero...